Adelante, diputada. De conformidad con el artículo 94 bis del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, me permito exponer una síntesis del contenido de la presente iniciativa toda vez que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Dictamen de la Comisión de Educación respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación, Ley de Asistencia Social y Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros, todas del Estado de Zacatecas. Honorable Asamblea, a la Comisión de Educación le fue turnada para su estudio y dictamen el expediente relativo a la iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación, Ley de Asistencia Social y Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros, todas del Estado de Zacatecas. Visto y estudiado que fue el expediente en cita, la Comisión de Educación somete a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno correspondiente al 16 de marzo de 2017, se dio lectura a una iniciativa que en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 45 y 46, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 95, fracción primera, 96 y 97, fracción segunda de su Reglamento General, presenta la diputada María Guadalupe González Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva mediante Memorándum 0518 de esa misma fecha, dicha iniciativa se turnó a esta Comisión Legislativa, dejando a nuestra disposición el expediente relativo para su análisis y elaboración del correspondiente dictamen. Materia de la iniciativa: reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, Ley de Asistencia Social del Estado de Zacatecas y Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros del Estado de Zacatecas, con el objeto de garantizar la equidad educativa. Valoración de la iniciativa. Los legisladores que integramos esta comisión legislativa estimamos conveniente emitir el presente dictamen conforme a lo siguiente. Considerando: primero, competencia. Esta comisión legislativa es competente para conocer y dictaminar la iniciativa presentada por la diputada María Guadalupe González Martínez de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, 124, fracción novena, 125, fracción primera, 135 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Segundo, la equidad educativa, el acceso y permanencia en el sistema educativo en los niveles básico y medio superior forman parte del principio de equidad educativa, por lo que esta comisión dictaminadora coincide con la proponente en su importancia para la sociedad zacatecana por tratarse de un tema directamente relacionado con los derechos humanos a la educación. En particular, la presente iniciativa busca dar solución al problema de ausentismo y la deserción escolar en los niveles de educación básica y media superior, a partir de considerar la multiplicidad de factores que tal fenómeno conlleva, tales como las condiciones socioeconómicas en que viven los alumnos, la pobreza y la marginación, el aislamiento territorial, los problemas del entorno familiar, las condiciones de salud y alimenticias, la dinámica escolar en los centros educativos, por mencionar algunos. La presente iniciativa contiene un amplio diagnóstico de la serie de problemas que genera el ausentismo y la deserción escolar. De esta forma, por ejemplo, advierte que cuando se presentan casos de ausentismo escolar, no se tiene contacto inmediato con el estudiante que deja la escuela o con sus padres o tutores, a grado tal que en 8 de cada 10 de estos casos, las autoridades escolares ni siquiera establecieron comunicación alguna para que el estudiante en cuestión volviera a sus clases. Esta iniciativa argumenta que la pobreza y las carencias sociales son factores determinantes para que un porcentaje considerable de niños y jóvenes zacatecanos interrumpan sus estudios de educación básica y media superior. A partir de este argumento, apela a la obligación del Estado en cuanto a fortalecer
el conjunto de derechos sociales y a brindar un apoyo determinante a los grupos vulnerables de la sociedad, a fin de hacer válida la garantía constitucional que reivindica el acceso a todas las personas a recibir educación de calidad hasta finalizar sus ciclos escolares. Segundo, medidas para la solución de la deserción educativa. En función de la argumentación y los objetivos planteados, esta comisión dictaminadora coincide con la proponente respecto a que es necesario ampliar y depurar las políticas públicas dirigidas a resolver los rezagos educativos que impide que miles de niños y jóvenes zacatecanos queden imposibilitados de concluir sus procesos educativos. Esta comisión dictaminadora coincide en la necesidad de que las autoridades educativas cuenten con un diagnóstico preciso sobre la situación de sus planteles para ubicar los que sean más proclives a que tengan mayor riesgo de presentar casos de ausentismo y deserción, así como en cuanto a llevar un registro puntual de los alumnos que puedan ser vulnerables a formar parte de este porcentaje para atender y poder darle un seguimiento específico a cada caso. Sobre este aspecto, la comisión dictaminadora considera fundamental que las autoridades mantengan informada a la población y al entorno escolar sobre los riesgos y factores que inciden para que se presente este problema del sistema educativo. Las problemáticas particulares de los alumnos, así como las instancias gubernamentales de apoyo y asesoramiento multidisciplinario para que la población tenga conocimiento de ellas y aproveche sus servicios. Lo anterior resulta pertinente para la comisión dictaminadora al considerar que la deserción escolar por la imposibilidad de los padres para brindar los medios necesarios a sus hijos para que acudan a clases con normalidad es un problema que debe ser atendido por el Estado, ya que la educación, cuando no es proporcionada de manera eficiente y con calidad, genera elevados costos sociales en muchos ámbitos. Por lo anterior, esta comisión coincide con el argumento de que uno de los principales objetivos de las autoridades en todos sus niveles radica precisamente en garantizar que la población cuente con los medios necesarios para acceder y permanecer en el sistema educativo, evitando que existan estudiantes que lo abandonen por falta de recurso económico. Por lo expuesto y fundado, los diputados integrantes de la Comisión de Educación nos permitimos someter a la consideración del Pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Educación, Ley de Asistencia Social y Ley de Becas, Estímulos Educativos y Apoyos Financieros, todas del Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, la presente reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial órgano de gobierno del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en lo dispuesto por los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 70 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, se propone se apruebe, único, se aprueben todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la valoración, estructura lógico-jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Educación de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas a los 6 días del mes de junio 2017. Comisión de Educación. Presidenta Patricia Mayela Hernández Vaca, secretaria diputada Guadalupe González Martínez, secretario diputado Adolfo Alberto Zamarripa, diputado secretario Samuel Reveles Carrillo y diputado secretario José Osvaldo Ávila Tiscareño. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto de la iniciativa de punto de acuerdo
por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a efecto de que se considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017, el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Tiene el uso de la palabra los integrantes de las comisiones de Comunicaciones y Transportes y de Cultura Editorial y Difusión. Lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por los artículos 83, fracción quinta y 94 bis de nuestro Reglamento General, solicito a usted me autorice dar a conocer un resumen del dictamen de la iniciativa de punto de acuerdo, toda vez que la misma se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria de la Legislatura en esta misma fecha. Adelante, diputada. Dictamen de Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y Cultura Editorial y Difusión respecto a la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Honorable Asamblea, a las comisiones que suscriben les fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, los que integramos estas comisiones unidas sometemos checks. Continúe, diputada, por favor. Vista y estudiada que fue la iniciativa en cita, los que integramos estas comisiones unidas sometemos a la consideración del Pleno el presente dictamen conforme a los siguientes antecedentes. Primero, en sesión ordinaria del Pleno celebrada el 20 de abril del 2017, el licenciado Carlos Peña Vadillo, diputado de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presentó la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Segundo, por acuerdo de la Presidencia de la Mesa Directiva mediante memorándum 636 de esa misma fecha, la iniciativa de referencia fue turnada a las suscritas comisiones para su análisis y dictamen correspondiente. Tercero, el proponente justificó su iniciativa en la exposición de motivos respectiva y expuesta y tiempo y forma ante el Pleno de esta soberanía. Materia de la iniciativa. La presente iniciativa con punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que se considere como una prioridad dentro de su programa de trabajo 2017. Ampliar la conectividad de banda ancha para que incluya a las bibliotecas públicas del estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Conforme al contenido de los artículos 146 y 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, son competentes las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes
y Cultura, Editorial y Difusión para conocer sobre asuntos relativos con las políticas, planes y programas para la difusión y fortalecimiento de la cultura y los medios electrónicos de comunicación. Considerandos. Valoración de la iniciativa. Para una mayor claridad del presente dictamen, los integrantes de estas comisiones unidas dictaminadoras estimamos pertinente dividirlo en los siguientes. Primero, antecedentes. Las bibliotecas desempeñan una función fundamental en la sociedad por ser portadoras de conocimientos y puertas de acceso a la cultura. Los recursos y los servicios que ofrecen dan la oportunidad de aprender y representan un apoyo para la alfabetización y a la educación, además de que ayudan a generar nuevas ideas y perspectivas que son vitales dentro de una sociedad creativa e innovadora. El Internet es el recurso electrónico que está teniendo hoy en día el impacto más significativo en los servicios y operaciones bibliotecarios, así como relaciones con los usuarios. La red representa un medio de comunicación que ha expandido el potencial de los bibliotecarios, usuarios y profesionales del ramo para la interacción más allá de la biblioteca física, más allá de cualquier capacidad anterior y en una multitud de nuevas formas. En particular, la conectividad de banda ancha, además de los múltiples beneficios que traerá a la ciudadanía y en especial a los jóvenes y niños usuarios, también permitirá una estrecha vinculación entre las bibliotecas y con otras instituciones afines, lo cual ampliará sustancialmente las posibilidades de acceder al patrimonio bibliográfico local, nacional e internacional. En función de lo anterior, resulta urgente modernizar y depurar los métodos de trabajo de las bibliotecas del Estado de Zacatecas como instituciones que contribuyen de manera determinante a fortalecer el proceso educativo y formativo de las personas. Hoy en día, entre los retos que enfrentan las bibliotecas destaca la necesidad de orientarlos como centros de aprendizaje e investigación. Esto implica aprovechar óptimamente su acervo y ampliar sus servicios, para lo cual la conectividad de banda ancha es una herramienta formidable que permite vincularlas en redes virtuales con otros centros bibliotecarios, culturales y educativos. En tal virtud, estas comisiones unidas coincidimos con el proponente sobre las necesidades de dotar de conectividad de banda ancha a las localidades que cumplan con requisitos que este programa establece. Segundo, hoy en día resulta difícil imaginar a la sociedad sin el uso de las nuevas tecnologías, teléfonos celulares, internet y el uso de las redes sociales que se han venido convirtiendo en una herramienta que han tomado un avance muy importante en la última década. El uso de las tecnologías de la información en nuestro país se ha incrementado de manera considerable en los últimos años. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación mediante el decreto el día 11 de junio 2013, a partir de la cual se establecieron las bases para garantizar una mayor competitividad en la oferta de los servicios de telecomunicaciones. El párrafo tercero, adicionado al artículo 6º constitucional en esa fecha, indica que el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido en el de banda ancha e Internet. Como consecuencia de la entrada en vigor de esta reforma constitucional, se crea el programa denominado México Conectado, operando directamente a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuyo objetivo esencial es llevar el Internet de banda ancha a los sitios y espacios públicos de todo el país, tales como escuelas, centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios o parques, en coordinación de los 3 ámbitos de gobierno: federal, estatal y municipal,
así como promover el desarrollo de habilidades y conocimientos necesarios para un mejor aprovechamiento de las nuevas tecnologías mediante la utilización de redes satelitales alámbricas e inalámbricas. Según el informe que se recibió en fecha 15 de mayo del presente año, el Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Zacatecas, manifestó que existe un rezago considerable en esta materia, ya que solo en 23 de los 58 municipios cuenta con al menos un espacio público conectado mediante los beneficios del citado programa gubernamental, destacando los municipios de Guadalupe, Zacatecas, al contar con 7 puntos de acceso cada uno, ubicados en espacios públicos de diferentes comunidades. Sin embargo, el rezago tecnológico en materia de conectividad de Zacatecas es muy alto, tal como lo muestra la información antes citada, ya que de esta se desprende que más del 50% de los municipios del estado no cuentan con este servicio, quedando vulnerado este derecho fundamental para los ciudadanos que ahí habitan. Asimismo, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestra entidad solo el 34% de la población tienen disponibilidad de Internet en su hogar, por lo que Zacatecas se ubica en los últimos lugares en materia de conectividad a Internet, junto con Guerrero, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y Chiapas. Por ello, los integrantes de estas comisiones dictaminadoras coincidimos con el proponente sobre la pertinencia de ampliar la conectividad de la red de banda ancha para que permita a los municipios y sus bibliotecas conectarse a la red de información que es el Internet. Los integrantes de las Comisiones Legislativas Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Cultura, Editorial y Difusión, con base a los planteamientos y argumentos anteriormente expuestos y con fundamento en lo establecido en los artículos 52, 123, 125, fracción primera, 126, fracción séptima, 146 y 157 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, así como 70, 97, fracción segunda, 101, 107 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado, propone se apruebe el siguiente dictamen de la iniciativa de punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a efecto de que considere como prioridad dentro de su programa de trabajo 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas en el estado de Zacatecas, ello como parte de la inclusión digital del proyecto México Conectado. Único, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que en el marco del proyecto México Conectado y en estricto apego a la formalidad y requisitos que prevé la normatividad vigente, considere como prioridad dentro de su programa de trabajo para el ejercicio 2017 el llevar conectividad de banda ancha a las bibliotecas públicas establecidas en el estado de Zacatecas. Transitorios. Único. El presente decreto deberá publicarse por una sola ocasión en el periódico oficial, órgano de gobierno del estado de Zacatecas. Por todo lo anteriormente expuesto y fundado así como con base en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se propone: único, aprobar en todas y cada una de sus partes el contenido del presente dictamen en los términos descritos en la exposición de motivos, estructura lógica, jurídica y artículos transitorios incorporados en este instrumento legislativo. Así lo dictaminaron y firman las diputadas y diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Cultura, Editorial y Difusión de la Honorable 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas. Zacatecas, 20 de junio de 2017, rúbricas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen referente a la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un quinto y un sexto
párrafos del artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de la Función Pública, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. Con fundamento en lo establecido por el artículo 90 bis del Reglamento General del Poder Legislativo, le solicito me permita leer un resumen del presente dictamen, toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria de la fecha, del día de la fecha. Adelante, diputada. Gracias. En nuestro país, la última gran reforma laboral se dio en el año 2012, motivada por la necesidad de ajustar la norma federal al México actual, impulsando reformas estructurales, entre ellas la laboral, con el objetivo de promover la generación de empleos e impulsar el tránsito de las relaciones laborales hacia la formalidad en apego a los principios y derechos laborales fundamentales. En aras de lo anterior, en el nivel federal se legislaron una serie de cambios importantes en la Ley Federal del Trabajo, entre ellos el establecimiento de un límite a la generación de salarios vencidos. Ello con el ánimo de no prolongar artificialmente la duración de los procedimientos laborales, es decir, el derecho que tenía el trabajador cuando acreditaba haber sido despedido injustificadamente de recibir los salarios que dejó de percibir durante el tiempo de tramitación del juicio, el cual era incierto y en la mayoría de los casos se llevaban años. Se redujo para establecer que solo se generarían salarios vencidos entre las fechas del despido y hasta por un periodo máximo de 12 meses. Sin embargo, se previó una excepción a la regla, que consiste en permitir al trabajador recibir pagos de intereses, posterior a los 12 meses y por solo el tiempo permitido en la ley de la materia. Lo anterior fue legislado por la 62ª Legislatura del Estado de Zacatecas en la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, respecto a la cual es supletoria a la Ley Federal del Trabajo. La referida reforma estatal fue publicada en el Periódico Oficial, órgano de gobierno del Estado de Zacatecas, el 31 de diciembre del 2016, en la que se homologa el límite para el pago de salarios caídos con el que señala la Ley Federal de Trabajo. Con la referida reforma laboral federal, así como la adecuación a la legislación estatal que rige las relaciones del trabajo entre los poderes del Estado de Zacatecas, dependencias del Poder Ejecutivo y municipios con sus respectivos trabajadores, se pretende la disminución de los tiempos procesales para beneficiar a ambas partes dentro de los procesos laborales y en aras de la expeditez en la impartición de justicia. Para la consecución de los referidos objetivos, esta comisión dictaminadora considera que la normativa laboral que rige las relaciones laborales de los trabajadores al servicio del Estado y municipios debe prever sanciones significativas a quienes incurren en prácticas desleales e informales contra la ley. En este sentido, esta comisión considera permitirles establecer sanciones para quienes promueven, demandante o demandado, por sí o a través de sus autorizados, abogados, litigantes o representantes, acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimiento de pruebas, recursos y en general, toda actuación en forma notariamente improcedente con la única finalidad de prolongar, dilatar u obstaculizar la sustanción o resolución de los juicios laborales. Para evitar lo anterior y partiendo de la armonización legislativa propia de nuestro sistema federalista, esta comisión coincide con el iniciante en el establecimiento de una sanción consciente en 100 a 1000 veces del salario mínimo general para quienes incurran en la señalada conducta sancionable. En tal virtud, una vez señalados los extremos normativos sancionables, así como la correspondiente cantidad a pagar por concepto de multa, es acertado señalar que se solicitará mediante oficio el apoyo de la Secretaría de Finanzas para la ejecución de la misma. Asimismo,
El estudio emprendido por esta comisión dictaminadora, tal y como se señala en la iniciativa, se desprende de la necesidad de evitar la posibilidad que la dilatación sea producto de omisiones o conductas irregulares por parte de los servidores públicos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. Por lo anterior, se coincide con el planteamiento Diputada del presidenta, diputada en tribuna, una disculpa, antes que nada, y diputada presidenta, para solicitarle que verifique de favor el quórum legal. Es que estaba ahí. Secretaria, le pido de favor tome lista de asistencia para verificar quórum. Borrego Estrada Mónica. Peña Vadillo Carlos Aurelio. Santibáñez Ríos Guadalupe Isadora. Presente. Castorena Berreyesa Norma Angélica. Flores Escobedo Guadalupe. Presente. Celia. Torres Mercado Jorge. Presente. Samarripa Sandoval Adolfo Alberto. Presente. Dávila Ramírez Carolina. Presente. Hernández Vaca Patricia Mayela. Barragán Campo Leroy. González Nava José María. Holguín Serna Julia Arcelia. Presente. Bugarín Cortés Lindiana Elizabeth. Uribe Góngora Gustavo. Sandoval Cardona Carlos Alberto. Presente. Domínguez Luna Santiago. Está en el baño. Román Lira Guadalupe Nayeli. Presente. Oropesa Muñoz Lorena Esperanza. Presente. López de Lara Díaz Arturo. Cabral Soto Felipe. Ortega Cortés Marilena. Presente. Bañuelos de la Torre Giovanna del Carmen. Reveles Carrillo Samuel. Presente. Adabache Reyes María Guadalupe. Carrera Pérez Omar. González Martínez María Guadalupe. Presente. Medina Lizalde José Luis. Cruz de Lira. Presente. Cruz de Lira María Isaura. Y Aguirre Borrego Iris. Le informo, diputada presidenta, que existe quórum legal para continuar la sesión. Continuamos con la sesión. Adelante, diputada. Gracias. Por lo anterior, se coincide con el planteamiento del iniciante en el sentido de establecer para los servidores públicos que incurran en dilación una sanción de hasta 90 días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo. Además, en este último supuesto se dará vista a sus superiores jerárquicos para que investiguen la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. De acuerdo con el objetivo de la iniciativa, consideramos pertinente modificar la redacción del sexto párrafo, propuesta por el iniciante, con el fin de armonizar con el texto correlativo de la Ley Federal de Trabajo vigente, toda vez que esta forma se le da una mayor congruencia a la referida disposición. Por lo anteriormente expuesto y fundado los diputados integrantes de la Comisión de la Función Pública de la Honorable 62ª Legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno la presente iniciativa. Decreto mediante el cual se adiciona un quinto y sexto párrafo al artículo 33 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, las cuales serían al tenor de la siguiente. Artículo 33, quinto párrafo. Los abogados, litigantes o representantes que promuevan acciones, excepciones, incidentes, diligencias, ofrecimientos de pruebas, recursos y en general toda actuación en forma notariamente improcedente con la finalidad de prolongar, dilatar o obstaculizar la sustanción o resolución de un juicio laboral, se le impondrá una multa de 100 a 100,000 veces el salario mínimo general, para lo cual se enviará el correspondiente oficio a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado. Sexto párrafo.
Si la dilación es producto de omisión o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por 90 días sin pago de salario y, en caso de reincidencias, la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, este último supuesto se dará vista a superiores jerárquicos para que investigue la posible comisión de delitos contra la Administración de Justicia. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la afectación de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes. Tienen el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal relativo a las iniciativas con proyecto de decreto por el que se autoriza a diversos ayuntamientos a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social, afectación de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes. Honorable Asamblea, a la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal le fueron turnadas para su estudio y dictamen las iniciativas con proyecto de decreto por las que se autoriza a diversos municipios a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social el pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes en caso de incumplimiento. Vistos y estudiados que fueron los expedientes, la Comisión Dictaminadora somete a la consideración del Pleno el presente dictamen basado en los siguientes antecedentes. Desde el 28 de marzo hasta el 4 de mayo, los ayuntamientos de los municipios de Jalpa, Cuauhtémoc, Fresnillo, Tepechitlán, Trancoso, Valparaíso, Aposol, Villanueva, Trinidad García de la Cadena, Ojo Caliente, Juchipila, Atolinga, Cañitas de Felipe Pescador, Sombrerete, Jerez, Loreto, Chalchihuites, Nochislán de Mejía, Juan Aldama, Jiménez del Teul, General Pánfilo Natera, Pánuco, Villa González Ortega, enviaron a esta soberanía iniciativas para autorizar a sus respectivos ayuntamientos a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social la afectación de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes. Dichas iniciativas fueron radicadas a la Comisión de Hacienda Municipal en la fecha de sesión correspondiente. En lo particular, los ayuntamientos de referencia en la parte expositiva de sus solicitudes manifestaron que en sesión de cabildo respectivo obtuvieron la autorización para la suscripción de un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo objeto será precisamente regularizar la afiliación de los trabajadores al servicio del municipio, que además de la autorización anterior para la suscripción del convenio de referencia, se hace necesario contar también con la aprobación de esta legislatura, que es la alternativa propuesta la que permitirá lograr la regularización de los adeudos que registra el municipio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, que conlleva la garantía de que los trabajadores y sus familias legales podrán continuar con la oportuna prestación del servicio de seguridad social. En sesión de trabajo de la Comisión de Dictamen, de fecha 26 de mayo del presente año, compareció el ingeniero Martín López Ibarra en su carácter de titular de la Jefatura de Afiliación y Cobranza de la Delegación Estatal de Zacatecas del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien expuso los pormenores del convenio de regularización de la afiliación de los trabajadores al servicio de los municipios. Documento que del análisis detallado nos refiere la fundamentación legal de las partes para convenir o contratar, la denominación y personalidad jurídica de quienes comparecen a celebrar el acto jurídico, las declaratorias, las clausuras relativas a la regularización de la afiliación de los trabajadores de los municipios, de la inscripción de los nuevos trabajadores, de la práctica de visitas domiciliarias para comprobar el cumplimiento de obligación que por este instrumento jurídico se asumen, los seguros que convienen, contratan o los tratamientos o padecimientos que no los cubren, de la forma de pago de las obligaciones, de la forma de garantizarlos, de la suspensión de servicios, terminación del convenio, sanciones, entre otras obligaciones e hipótesis que pudieran modificar las cláusulas del convenio o bien le deje sin efecto. Pero fundamentalmente se establece que podrá darse por terminado por cualesquiera de las partes.
Materia de las iniciativas. La materia es autorizar a los ayuntamientos solicitantes a convenir con el IMSS la afectación de subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales correspondientes. La valoración de las iniciativas. Conforme al párrafo tercero del artículo 4 de nuestra Carta Fundamental, toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá las concurrencias de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Una vez analizados en todos y cada uno de sus términos las iniciativas radicadas para su análisis, estudio y dictamen, de conformidad con los artículos 106 y 107 del Reglamento General del Poder Legislativo, se procede a sustentar el dictamen en cuestión al tenor de las siguientes consideraciones. Que la Ley del Seguro Social establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Que las iniciativas en estudio tienen como finalidad que la legislatura del Estado autorice a los ayuntamientos a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que para la suscripción del convenio referido por los ayuntamientos solicitantes, la Ley del Seguro Social señala que voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Que el artículo 232 de la Ley del Seguro Social prevé que para la incorporación de personas que presten servicios a dependencias o entidades de la Administración Pública municipales, como es el caso, se deberá contar con la autorización del Congreso local. En similar sentido, que el artículo 233 del supracitado ordenamiento señala que las cuotas obrero-patronales que se generen con motivo de la incorporación de los trabajadores de las dependencias y entidades al servicio de las administraciones públicas estatales o municipales podrán pagarse con cargo a los subsidios, transferencias o participaciones de ingresos federales, que para los efectos señalados de los considerandos que anteceden, la ley determina que podrán ser afectadas en garantía como fuente de pago de obligaciones contraídas por las entidades a los municipios o afectados en ambas modalidades con autorización de las legislaturas locales. Que en términos de lo previsto por la Ley de Obligaciones de Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, corresponde a la legislatura del Estado, en los términos de la Constitución Política, respecto al derecho del cobro de ingresos derivados de contribuciones, cuotas, cooperaciones, derechos, productos, aprovechamientos o cualesquier otros ingresos federales o locales de los que pueden disponer de conformidad con la legislación aplicable. En el mismo ordenamiento invocado, en el considerando anterior, se establece las fracciones octava y novena del artículo 14 y 46, que son atribuciones de los municipios, la afectación de sus ingresos, en lo que importa establecen afectar como fuente de pago o garantía de las obligaciones de deuda pública a cargos de municipio, los ingresos locales, así como derechos de percibir los ingresos y propios ingresos de participaciones. Obtener del Cabildo la autorización correspondiente, el municipio podrá afectar sus ingresos locales de aportaciones federales y por último el artículo 38 de la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios establece que las participaciones que correspondan a los municipios son inembargables y no pueden ser sujetas a retención. La Secretaría podrá retener las participaciones del fondo establecido en el artículo 33 de esta ley. Por lo anteriormente expuesto, se estima que esta legislatura es competente para conocer, resolver, en su caso autorizar, la solicitud planteada por los ayuntamientos, por lo que esta comisión de dictamen propone al Pleno se otorgue la autorización solicitada por los ayuntamientos, toda vez que de conformidad con los artículos 60, fracción cuarta de la Ley de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, relacionados con los artículos 160, fracción tercera de la Ley Orgánica del Municipio del Estado, y la Ley de Obligaciones, Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, así como la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera para el Estado de Zacatecas y sus municipios, y la Ley del Seguro Social, así como la Ley de Coordinación Fiscal, resultan facultados para formular iniciativas de decreto en materia y además, porque los ordenamientos invocados permiten a los ayuntamientos afectar sus ingresos como garantía o fuente de pago de obligaciones con la autorización de la legislatura, como en el caso acontece. De autorizar a los ayuntamientos solicitantes la afectación de las participaciones federales que correspondan al municipio
a fin de estar en posibilidad de suscribir con el Instituto Mexicano del Seguro Social el convenio para la incorporación voluntaria de sus trabajadores al régimen obligatorio del IMSS, haríamos posible que los municipios cumplan oportunamente con el entero de las cuotas obrero-patronales que garantizan a los trabajadores y a sus familias legales continuar con los beneficios de la Ley del Seguro Social vigente, consistentes en las prestaciones en especie y en dinero de los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, las correspondientes al retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como las guarderías y prestaciones sociales. Para dar cumplimiento a los postulados a los que hemos hecho referencia, es obligación de los entes públicos dar un destino eficaz al gasto, y ello representa ceñirse a las disposiciones en materia de transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad hacendaria y disciplina financiera. De esa forma, como sujetos obligados, tenemos la obligación de programar, presupuestar, administrar y ejercer el gasto de manera tal que se observen los principios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, con la finalidad de satisfacer los objetivos a los que están destinados. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas y diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda Municipal de esta honorable 62ª legislatura del Estado, nos permitimos someter a la consideración del Pleno el siguiente decreto. Artículo primero. Esta 62ª legislatura del Estado, con fundamento en lo previsto en los artículos 160, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio del Estado, 14, fracción octava y décima y 46 de la Ley de Obligaciones de Empréstitos y Deuda Pública del Estado de Zacatecas y sus municipios, la Ley de Coordinación y Colaboración Financiera, la Ley de Coordinación Fiscal, entre otros, autoriza a los ayuntamientos de los municipios de Jalpa, Cuauhtémoc, Fresnillo, Tepechitlán, Trancoso, Valparaíso, Aposol, Villanueva, Trinidad García de la Cadena, Ojo Caliente, Chipila, Tolinga, Cañitas de Felipe Pescador, Sombrerete, Jerez, Loreto, Chalchihuites, Nochistlán de Mejía, Juan Aldama, Jiménez del Teul, General Pánfilo Antera, Pánuco y Villa González Ortega, a convenir con el Instituto Mexicano del Seguro Social afectación de subsidios, transferencias o participaciones que de ingresos federales les correspondan, como garantía de fuente de pago de las cuotas obrero-patronales derivadas del convenio que se celebre para llevar a cabo la incorporación voluntaria de sus trabajadores al régimen obligatorio, aceptando que en caso de que no se cubran de conformidad con lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley del Seguro Social y numeral 120 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación y fiscalización, el Instituto quedará facultado para solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público retenga y entere dichas cuotas. Artículo segundo. Los ayuntamientos autorizados por el presente instrumento legislativo por conducto de su presidente o presidenta y síndicos, síndica municipales podrán formalizar las operaciones que se autorizan y proceder a la celebración del convenio respectivo a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo tercero. Los municipios referidos en el artículo primero que antecede presupuestarán anualmente de manera irreductible los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones de pago en materia de seguridad social, de lo cual deberán informar de manera específica en los presupuestos de egresos aprobados por sus ayuntamientos a la legislatura del Estado correspondiente. Transitorios. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial Órgano de Gobierno del Estado. Así lo dictaminaron y firman las y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal de esta honorable legislatura a los 29 días del mes de mayo del 2017. Atentamente, los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Siguiendo con el orden del día, pasamos ahora a la lectura del dictamen respecto a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, lo anterior con base en lo establecido por los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Diputada presidenta, por el amor de Dios y con base en nuestros ordenamientos internos, le solicito sea tan amable de permitirme darle lectura a un resumen del dictamen, toda vez que se encuentra en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy. Adelante. Dictamen de las Comisiones Legislativas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género
respecto de la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. La Comisión de Derechos Humanos se ha constituido en instituciones indispensables para el respeto de la esfera jurídica de los mexicanos. Conforme a ello, las legisladoras que integramos estas comisiones unidas consideramos que se debe continuar avanzando en los mecanismos existentes para la defensa de los derechos humanos, estableciendo reglas para facilitar el acceso a los procedimientos vigentes en el interior, en este caso de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, con el fin de hacerlos más amigables y accesibles para las personas que sufren una afectación en sus derechos fundamentales. Atendiendo a ello, resulta necesario facilitar los medios para que las personas interpongan quejas por violaciones a sus derechos humanos ante la Comisión y además garantizarles que se aplicará en su beneficio el principio de suplencia de la queja deficiente, lo cual permitirá que no se deje al ciudadano en estado de indefensión y se vulneren sus garantías de certeza y legalidad jurídicas. Otro de los temas que se contemplan en las iniciativas de este dictamen es lo relacionado con la garantía de acceso a la interposición de alguna queja de personas con alguna discapacidad o aquellas que no hablen, entiendan o desconozcan el idioma o las costumbres culturales de nuestro país y acudan a solicitar la protección de sus derechos fundamentales ante esta comisión. Por lo que se refiere al tema del acceso a la justicia efectiva para las mujeres zacatecanas, igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, este colectivo dictaminador considera pertinente que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas incorpore a su estructura orgánica un área específica de monitoreo, vigilancia de las políticas públicas para la observancia y construcción de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la entidad, además del establecimiento de procedimientos eficaces de denuncia y reparación. Tercero, modificaciones a la iniciativa. En sesión de trabajo de las comisiones de dictamen se analizaron los diversos artículos sujetos a reforma y adición. Derivado de tal reunión de trabajo, las integrantes de la comisión dictaminadora, de las comisiones dictaminadoras, consideramos viable la modificación de las reformas propuestas en las iniciativas formuladas por nuestras compañeras diputadas con el ánimo de enriquecer su contenido. Por lo anteriormente expuesto y fundado, las diputadas integrantes de las comisiones legislativas de Derechos Humanos y de Igualdad de Género, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, proponemos el siguiente dictamen con proyecto de decreto, por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma y adiciona los artículos 7, fracción cuarta, 8, fracción 2, 11 y 12, y se adiciona una fracción 20, 17, fracción 12, 19, primer párrafo, 20, primer párrafo, 21, fracciones 1 y 2, 26, fracción primera, 26 bis, primer párrafo, 30, párrafo primero y segundo, y se adiciona un párrafo tercero. Se adiciona también un artículo 30 bis, 34, párrafo primero y segundo, 47, párrafo primero y 59, párrafo segundo y tercero, todos de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, mismos que por economía procesal solicito se tengan por reproducidos, virtud a que se encuentran publicados en la Gaceta del día de hoy. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Continuando con el orden del día, pasamos al punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Quienes deseen participar, favor de inscribirse en esta presidencia. Luis Medina Lizalde. Tenemos a la diputada Giovanna Bañuelos del Carmen con agenda legislativa hasta por 10 minutos. Diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. El diputado Luis Medina Lizalde. Tema. El espionaje, signo de los tiempos. Isadora Santibáñez. Carlos Peña. Guadalupe Flores. ¿Con qué tema, diputada Isadora? La seguridad de los zacatecanos. Diputado Carlos Peña. Buena impresión. Diputada Lupita Flores. Reflexiones, recargado. ¿Alguien más?
Se cierra el registro de asuntos generales. Tiene el uso de la palabra la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Hasta por 10 minutos. Estamos a escasas semanas de que concluya el segundo periodo ordinario de esta 62 legislatura. Y me parece fundamental que podamos hablar de temas que se han abordado desde que prácticamente se instaló la misma. Temas que se han propuesto desde el pasado mes de septiembre y que para mí son de gran relevancia. Eliminación del fuero constitucional y revocación de mandato. Una presentada el mes de septiembre y la segunda el mes de octubre. Prácticamente han transcurrido 10 meses de que se presentó la primera iniciativa para que se eliminara el fuero constitucional en Zacatecas y 9 para que se discutiera la revocación de mandato, y nada ha sucedido al interior de las comisiones dictaminadoras. Me parece grave que se esté violentando de manera reiterada nuestro reglamento interno, pero que el argumento para que esto suceda sea el protagonismo político de enanos políticos que son incapaces de conceder el trabajo y el esfuerzo a distintas expresiones parlamentarias si es que no son ellos quienes lo promueven. La Comisión de Puntos Constitucionales ha tenido como práctica común dictaminar en función o de la exigencia del gobernador o de su propio criterio, del criterio de la presidencia, no de quienes integran la comisión. Esta iniciativa de eliminación del fuero fue la primera que se le turnó a Puntos Constitucionales, la de revocación de mandato la tercera, y hemos visto un sinnúmero de dictámenes, hemos aprobado un sinnúmero de dictámenes sin que estemos discutiendo temas que son fundamentales. Hoy algunos medios de comunicación y la sociedad podrán darse idea de por qué esto está sucediendo, por la simple y sencilla razón de que las fracciones parlamentarias del PRI, de Nueva Alianza y del Verde no habían presentado su propuesta. Ya hoy se puede decir que hay por lo menos la esperanza de sesionar en comisiones y emitir un dictamen y someter a discusión lo que en muchos estados como Jalisco, Nayarit, Baja California, Querétaro, Campeche, Guanajuato, Quintana Roo y Ciudad de México desde hace un par de meses es una realidad. Sin embargo, pese a este excesivo protagonismo, pues nosotros en el Partido del Trabajo celebramos que por fin le hayan entrado al debate, que por fin hayan presentado esta iniciativa, pero queremos que la sociedad se entere en qué términos van cada una de las que se han presentado. La que presentó la diputada Iris Aguirre era para acotar el fuero constitucional. La de que presenta el diputado Luis Medina para eliminar el fuero constitucional. Y la que presentan hoy la fracción del PRI, del Verde y de Nueva Alianza no es más que una simulación para poder cambiar el procedimiento de lo que conocemos como inmunidad parlamentaria. Derogan el artículo 153, pero a través de distintos articulados vuelven a incluir el procedimiento de la declaración de procedencia. Me parece que es importante que la sociedad se entere de esta simulación porque sin duda exhibe a estas fracciones parlamentarias, deja muy claro que no hay voluntad y no hay respeto hacia otras expresiones políticas aquí en el Poder Legislativo, pero también que no hay voluntad de parte… Diputado, por favor, no abandone la sesión. Diputado Carlos Alberto. Gracias. Continúe, diputada.
Sí detuvieron el reloj todo el rato que me interrumpieron, ¿verdad? Gracias. Lo detuve, diputado. Gracias, diputada, qué amable. Sin embargo, bueno, decirle a toda la sociedad a través de los escasos medios de comunicación que nos hacen el favor todavía de acompañarnos, que no caigan en este engaño por el que el PRI pretende sacudirse un compromiso de campaña que hiciera el gobernador de eliminar el fuero constitucional y de traer la revocación de mandato. Otros estados nos han puesto el ejemplo, sin embargo nosotros, insisto, hemos sido incapaces. Hago el exhorto para que todos nos involucremos en este tema con gran franqueza de lo que se pretende. La revocación de mandato es también fundamental en el estado y también es compromiso del gobernador Alejandro Tello, compromiso de campaña. No podemos estar en un sistema electoral que prevé la figura de la reelección cuando somos incapaces de someternos al escrutinio social a través de la vía de la revocación de mandato. Esta iniciativa la presentó el Partido del Trabajo a inicios del mes de octubre y ni siquiera se ha sometido a discusión de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz al diputado Luis Medina Lizalde con el tema espionaje por 5 minutos. Poco nos falta para que haya más asistentes arriba que abajo. Creo que algo se tiene que hacer. Hemos entrado a una etapa de la actividad de esta legislatura en donde parece que ya todo el mundo se rindió ante la tradición de que sea el Ejecutivo el gran legislador, de que nos convirtamos en una oficina, una oficialidad de trámites. Estamos renunciando a las funciones sustantivas. La actividad legislativa tiene el ritmo que le impone una mayoría que está esperando que le digan qué hacer, que está esperando que le indiquen y que le manden ya hechos los productos legislativos que en su nombre somete a la consideración del Pleno. La función de contrapeso también está en los hechos abandonada, porque el único mecanismo que tenemos en uso es el de las comparecencias, y estas se administran con un criterio muy estrecho, en función de contextos políticos específicos. Y por otro lado, el grueso del tiempo de buena parte de los legisladores nada tiene que ver con la actividad legislativa. Como que la legislatura le proporciona una especie de edecanes al gobernador, y en lugar de concentrarse en la actividad legislativa, estamos dejando pasar un tiempo precioso. Esta es una legislatura que debió tener sentido de urgencia, porque esta legislatura es la única en la historia que tiene el tiempo reducido en un 30%, y que ese tiempo prácticamente se está acabando. Sin embargo, la urgencia de introducir una nueva dinámica a la legislatura, todo el mundo lo advierte. Yo quisiera que nosotros reflexionemos sobre el grave proceso de degradación de la vida política mexicana que tiene varios episodios. Todos los analistas coinciden en que Coahuila y el Estado de México son evidencias de regreso a un pasado que ya se suponía superado, que se acudió a las formas más primitivas del fraude, que renunciaron a la sofisticación
de los últimos tiempos. Para culminar este cuadro de regresión, el New York Times publica un extenso artículo en donde el Estado mexicano, el régimen, espía a sus propios ciudadanos. Espía, llegando al extremo de inmoralidad, de espiar hasta un adolescente, hijo de Carmen Aristegui, la talentosa y prestigiada periodista que es orgullo del periodismo mexicano en el mundo. Esa degradación habla de que este país está a punto de vivir ciclos como el de los años 60. Ya lo único que está faltando es que le echen las bayonetas a la protesta social. Todo lo demás ya reapareció. Creo que nosotros no podemos permanecer indiferentes ante esta degradación, que tenemos que asumir una responsabilidad que estamos muy lejos de cumplir. Estamos, y esto hay que decirlo, vamos a hacer la vergüenza nacional cuando trascienda que en un momento en que hay una oleada nacional para eliminar el fuero, en donde estados han dado decididos pasos adelante, aquí se esté recurriendo a un proceso de sofisticación para volverlo más burocrático y para cambiar los nombres, pero no para eliminar el fuero. Yo no sé qué les está pasando. Yo no sé qué interés tienen en dejar al gobernador tan mal parado, en exhibirlo como alguien que habla nada más por hablar y que en un momento de emoción electoral no se dio cuenta de lo que significaba comprometerse a eliminar el fuero y comprometerse a la revocación del mandato. Si su palabra de candidato no vale, justo es que nos preguntamos, ¿valdrá su palabra de gobernador? Creo que es muy importante que reflexionemos y que rectifiquemos esta inercia en la que ya estamos atrapados. Concluya, diputado. Para hechos. Para hechos, diputada presidenta. Diputado. ¿Alguien más para hechos? Cedemos el uso de la voz a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, hasta por 3 minutos. Coincidir con el diputado en tribuna, insistir en que no encontramos justificación para que desde el PRI y las fracciones aliadas no discutamos el tema del fuero constitucional. A final de cuentas es que el gozar de fuero, pese a que ha embestido de impunidad a un sinnúmero de funcionarios, a un sinnúmero de legisladores, a un sinnúmero de gobernadores, no ha logrado eximirlos del juicio de la sociedad y del juicio de la fiscalización. Yo les pregunto a mis compañeros del PRI, ¿de qué les sirvió el fuero constitucional a esta camada de pillos gobernadores que a final de cuentas están hoy viviendo procesos penales o muchos de ellos ya arrestados incluso en el extranjero? ¿De qué le sirvió a Miguel Alonso Reyes el gozar de fuero constitucional si no gozaba de la legitimidad, de la confianza del pueblo zacatecano? ¿De qué le sirvió a Borges? ¿De qué le sirve ahorita que está encerrado a Javier Duarte, al mismo César Duarte, a Yarrington, a Guillermo Padres, a Rodrigo Medina? En su momento nosotros vimos ejemplos
de actores de distintas expresiones políticas, vergonzosos, como el de Julio César Godoy, aquel legislador que ustedes recordarán en el 2010 tuvo que ser introducido a la Cámara de Diputados en una cajuela para poder protestar y gozar de esta inmunidad, que lo único que le permitió no fue defenderse, no fue limpiar su nombre ni su honra, fue ganar tiempo para que esté como hasta el día prófugo de la justicia. Entonces no entiendo yo por qué gastan tanto esfuerzo en el PRI, desde el gobierno del Estado, desde sus fracciones parlamentarias, en sostener algo y no invierten mejor esos esfuerzos, esa inteligencia, ese talento en buscar la manera de conducirse con rectitud, de tener una representación pulcra, transparente, un gobierno abierto, que no tenga necesidad de recurrir a estas figuras retrógradas que justificaban en su momento la seguridad de la oposición y que hoy en día no funcionan para nada. La sociedad demanda una realidad distinta. Hoy nuestro país, incluso en distintos estados, nos está dando muestra de ella. ¿Por qué Zacatecas tiene que seguir sumido en la impunidad, en la corrupción? No le ayudan en nada al gobernador y no lo entienden. A veces creo que ni siquiera el gobernador lo entiende. Este caso puede ser muy parecido al del exhorto polémico para que renunciara el secretario de Seguridad Pública, que fueron incapaces los diputados de hacerle un llamado respetuoso al gobernador, y que a la vuelta de menos de 15 días se vieron ridiculizados, exhibidos y humillados ante los medios de comunicación, porque eso socialmente fue insostenible. Ojalá el tema del fuero constitucional, de la revocación de mandato, no se convierta en un elemento más de desprestigio para el ya de por sí desprestigiado gobierno del PRI en el estado de Zacatecas y de la credibilidad de sus legisladores. Es cuanto, diputado. Gracias. Continúe, diputado. Diputado Carlos, tiene el uso de la voz el diputado Carlos Peña Vadillo. Hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, 3 minutos, perdón. Es una emoción especial escuchar la vehemencia con la que se defienden algunos temas. Es una emoción especial lo que genera, de qué manera se puede juzgar cuando, ya lo he dicho, se busca que se haga justicia señalando únicamente a los de enfrente. Yo aquí separaría dos temas muy importantes y muy valiosos. Aquí se presume y se dice que la iniciativa es del Ejecutivo. Mil disculpas. La iniciativa la presentaron 3 grupos parlamentarios, no el Poder Ejecutivo. Primer señalamiento que vale la pena dejemos muy claro, porque pareciera ser que es una iniciativa que envía el Poder Ejecutivo. Segundo, la iniciativa que presentan 3 grupos parlamentarios va a comisiones y se tienen que dictaminar las iniciativas que ya con antelación se habían presentado. El dictamen discútanlo quienes están en comisiones y preséntenlo y sométanlo al pleno, y aquí se habrá de votar lo que genere la comisión y no una sola iniciativa. No confundamos ni manipulemos las situaciones que se están dando aquí en el pleno. Efectivamente, hay 3 iniciativas, si no me equivoco, y 3 iniciativas que se habrán de dictaminar, y de ahí habremos de votar un dictamen. No hagamos juicios anticipados. No se den por derrotados antes de que lleguen los temas a comisiones, no, discútanlo ahí en comisiones, defiendan ahí la postura en comisiones y finalmente lo que aquí presenten, eso se habrá de votar. La iniciativa ya está presentada y se acumula a lo que ya se tiene, y efectivamente podemos presumir, no solamente podemos asumir la culpa de que ha habido gobernantes que hoy están detenidos, pero quien los ha detenido es el PRI. Quien los ha detenido es el gobierno de la República que encabeza Enrique Peña Nieto, sin temor a lo que pueda suceder en un conflicto social o en el reproche social. Se está haciendo justicia a lo que otros no hicieron y está empezándose a poner la muestra desde la casa, para que no se asusten. Y si después caen de algunos otros partidos, ni modo, qué pena, queríamos que se aplicara y se está aplicando. Y no nos ha detenido ni nos ha asustado aplicarlo en los propios militantes de nuestro partido, y ahí están los ejemplos de otros estados, y también los hemos conocido. Pues ahí están las historias de las ligas, ahí están las historias de quienes prefieren pedir licencia
antes de enfrentar un proceso como lo conocimos en situaciones muy desafortunadas que vivió nuestro país con el tema de los Abarca. Y eso también hay que señalarse y eso también hay que mencionarlo, porque luego pareciera que los malos nada más están de un lado y los inocentes del otro. No, yo creo que aquí tenemos que asumir con responsabilidad que todos los partidos políticos son buenos. Quienes a veces fallan son quienes militamos en ellos. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Luis Medina Lizalde por 3 minutos. Bueno, yo quiero expresar mi coincidencia en la segunda parte. En la primera, pues, eso de que en comisiones y que aquí libremente vamos a resolver, pues, no se salvan ustedes del WhatsApp. Creo que es muy importante reconocer, diputado Peña, que el enfoque correcto contra la corrupción es denunciarla exista donde existe. Creo que partidizar la denuncia es formar parte de la corrupción. Por eso usted no nos ha escuchado nombrar personas, nombrar ejemplos, ni señalar irresponsablemente. Lo que nosotros vemos, y creo que la sociedad lo advierte así, es que los gobernantes que están presos no están como consecuencia de la vocación de justicia del régimen, sino porque hay una presión nacional e internacional para que México abandone este estado salvaje en que nos ha metido tanta corrupción. Efectivamente, creo que en todas las fuerzas políticas debemos tomar conciencia de que nadie está a salvo, de que algunos de sus elementos contradigan los principios. No se salva ningún partido político, no se salva ninguna religión. La diferencia está en la respuesta. La semana pasada se subió un punto de acuerdo en la Asamblea del Distrito Federal para investigar posibles desviaciones del presupuesto de la delegación Cuauhtémoc, encabezada por Ricardo Monreal. Ese punto de acuerdo fue votado por unanimidad. Es decir, Morena votó para que se investigue, pero no porque lo cree culpable. La propia gente identificada con Ricardo Monreal y que está presente en la Asamblea votó porque se le investigue. Eso es una gran diferencia. Nosotros no vamos a cerrar filas con nadie que dentro de la actividad política sea señalado como responsable de malos manejos, de traición al interés público. Siempre nos pronunciaríamos porque se le investigue, y si es inocente lo defenderemos, y si es responsable, nosotros avalaremos que sobre él recaiga todo el peso de la ley. Esa es la gran diferencia. Pero en este país, en su partido gobernando su país, en este país, un asesino ha podido escribir un libro relatando sus asesinatos y no fue llamado a cuentas, a pesar de que inició su relato. A lo largo de mi vida he asesinado a más de 50 por encargo de presidentes de la República, de secretarios de Estado y de gobernadores. Y relató su participación en el suministro de droga en el mundo del espectáculo. Y él todavía, hasta donde yo sé, todavía vive. Y seguramente recibe regalías no nada más de la venta de sus libros, sino de la película que se filmó con su libro, Lo Negro del Negro Durazo. Es el régimen del PRI.
Es una historia larga. El PRI ha sido impulsor de grandes avances en este país, no lo desconocemos. Pero hubo un tema con el que nunca pudo, el tema de la corrupción. Y no es lo mismo que haya corrupción en tiempos de vacas gordas Concluya, que en tiempos diputado. de vacas flacas. Permítame un momento. Ahora, en esta época, la gente está muy harta contra la corrupción. Alguna vez la toleró en el pasado. Alguna vez la gente fue educada dentro de la idea de que el que era honesto era tarugo. Pero ya la gente no piensa igual. Son los Concluya, priistas, diputado, por favor. Son los priistas los que están pensando igual. Y México ya cambió. Es todo, presidente. Gracias. Continuamos con el uso de la voz a la diputada Isadora Santibáñez Ríos con su tema seguridad de los ciudadanos. Hasta por 3 minutos. 5 minutos. Si quieres me acorto a 3, diputada. Con su permiso, diputada presidenta, la seguridad, el tema que voy a exponer el día de hoy es el tema de la seguridad de los zacatecanos. Para este gobierno que encabeza Alejandro Tello Cristerna, la prioridad siempre ha sido, y de ello no nos queda duda, ofrecer certidumbre a un clima de tranquilidad entre la población zacatecana. Hoy, con la llegada de Ismael Camberos Hernández a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, que de entrada ha ofrecido sostener comunicación permanente con la sociedad zacatecana para informar sobre los resultados, nos hacen ver que el cambio sí dará los resultados esperados. La tarea que enfrenta el maestro en política criminal por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por supuesto que no es fácil, pero tenemos la certeza de que en Zacatecas prevalecerá la paz y se fortalecerá el derecho a la seguridad que todos y todas tenemos. Con grado de Policía Federal como inspector general, el nuevo secretario de Seguridad Pública tiene la difícil encomienda de marchar a un ritmo vertiginoso, el mismo al que obligan estos tiempos violentos. Pero al final la sociedad zacatecana recibirá esa respuesta eficaz a la demanda de trabajar para regresar la paz a la entidad. El nuevo funcionario, quien ha sido docente de la Academia de Policía Federal Preventiva, enfrenta también los altos índices de criminalidad y violencia que se padecen en el país, una realidad muy compleja que se combatirá en Zacatecas con una férrea estrategia que incluye, en primera instancia, la contención de la criminalidad. Por lo pronto, Ismael ya realiza un análisis mediante mapas delincuenciales para saber dónde ocurren los robos, homicidios y otros delitos, para así enfocar la operatividad de la Policía Estatal sin excusas. Pero también el extitular de la Oficina de Apoyo y Supervisor Operativo en la Coordinación Estatal de la Policía Federal en San Luis Potosí sabe que es prioridad la transformación de realidades. Ayer nos enterábamos cómo 10 hombres y mujeres, ninguno mayor de 30 años de edad, fueron sentenciados cada uno a más de 100 años de prisión por el delito de secuestro. El darnos cuenta de que hay una jovencita de 19 años que se ha truncado ya su vida y que jamás saldrá de la cárcel es una noticia que entristece y que nos deja ver que el problema de la inseguridad es en verdad complejo, enluta y destruye familias enteras. A este enorme reto es al que se enfrenta este gobierno. Ismael Camberos tendrá pues la complicada tarea de privilegiar la prevención del delito para evitar de una vez por todas que los zacatecanos sigamos viviendo estos difíciles momentos. Tenemos que reconocer que este gobierno ha tenido avances importantes con la detención de liderazgos, la desarticulación de bandas de secuestradores, el abatimiento de líderes delincuenciales. Se han sacado de la circulación cientos de armas de fuego, se han recuperado vehículos robados y otras acciones que nos remarcan que aquí nadie ha estado jamás con los brazos cruzados. Él, como Policía Federal de carrera, sabe que al interior de la corporación, hoy a su cargo, priva un clima de desconfianza, pero ha prometido establecer una dinámica de filtros con respecto hacia los integrantes, quienes de su mano trabajarán para obtener el reconocimiento social. Por lo pronto,
ha manifestado su confianza en el trabajo profesional de los agentes policiales estatales y federales, con quienes estoy segura trabajará de manera muy coordinada. Ismael Camberos sabe que alcanzar el número mínimo de agentes recomendado por instancias internacionales, que es de 300 por cada 100,000 habitantes, es parte esencial para llevar a cabo todas y cada una de las estrategias policiales. Además de tener una policía científica en la cual apoyarse. En eso ha prometido de entrada trabajar sin descanso. Una de sus apuestas principales es la capacitación de todas las áreas de la Secretaría de Seguridad, incluidos los penales. Y a nosotros como diputados nos deja ya una tarea, analizar el tema de las penas para menores, porque en Zacatecas los grupos delincuenciales utilizan chicos de edad para cometer los ilícitos, y en ello se debe poner especial atención. Desde esta tribuna respaldamos al gobernador Alejandro Tello con este nuevo nombramiento y ofrecemos estar atentos y poner el granito de arena que se requiere para que la anhelada paz regrese a Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos. Para hechos. Para hechos, Jorge Torres. Para hechos, Giovanna Bañuelos. Lorena Oropesa para hechos. Jorge Torres y la diputada Lorena Oropesa. ¿Sí estoy registrado, diputada presidenta, después del diputado Luis Medina? Sí, diputado. Gracias. A ver, les voy a leer la lista. Me parece que me falta uno. Es el diputado Luis Medina, diputado Carlos Peña, diputado Jorge Torres, diputada Lorena Oropesa, Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre. Muy bien, cedemos el uso de la voz al diputado Luis Medina hasta por 3 minutos. Sí. Diputada, un juicio responsable acerca de un funcionario al que no le conocíamos, hasta donde puede llegar es que lo que le conocemos de manera directa, ayer nos reunimos con él, la Comisión de Seguridad y Justicia, y hasta donde le hemos dado seguimiento a sus declaraciones, es un hombre que conoce del tema, es un hombre que sabe de seguridad pública y que hace contraste con sus antecesores en el cargo. A mí me parece en ese sentido que es todo lo que se puede decir, lo demás hay que dejárselo a los resultados, al desempeño. Y creo que no le estamos haciendo ningún servicio a la sociedad cuando asumimos un discurso en donde le pretendemos atribuir lo mismo que su antecesor se atribuía, que es la focalización de la delincuencia. Es porque ya existían los mapas delincuenciales, que se hizo toda una ceremonia, que se organizó toda una campaña propagandística alrededor de la prevención en la colonia Lázaro Cárdenas. Ahora se habla de la contención, un concepto policíaco que se refiere a la respuesta a la acción delictiva y que ya no le deja todo a la prevención. Estamos viendo que se está modificando el discurso oficial y para bien, pero se está modificando. ¿Por qué no examinar las cosas en esta tribuna con la naturalidad? ¿Por qué les impide reconocer que carece de valor estar con el campeón hasta que pierda? Es decir, todo lo que viene del Ejecutivo está muy bien. Ahorita nos enfrentamos con que hay dos políticas de seguridad pública diametralmente opuestas en el mismo periodo gubernamental, la que encarnaba el general Froilán y la de ahora el señor Camberos. Pero no se puede aplaudir a las dos son contradictorias. ¿Es cuánto, diputada? Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Carlos Peña Vadillo.
Gracias. hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Yo retomaría algunos puntos que considero muy importantes de la plática que el día de ayer la Comisión de Seguridad Pública y Justicia tuvo con el inspector general Ismael Camberos Hernández, hoy ya secretario de Seguridad Pública en el Estado. Como puntos a resaltar, yo pondría en primer término, y coincidiendo con la diputada en tribuna, que tenemos que desear que le vaya bien, necesitamos que le vaya bien, porque finalmente significa el coordinar el esfuerzo y la estrategia para brindar a las y a los zacatecanos seguridad, tranquilidad, paz social, y esa es una preocupación general, esa es una preocupación que hemos tocado en muchas ocasiones aquí en esta tribuna y que nos compromete a todas y a todos a hacer cada quien su parte. Lo que asume y lo que le corresponde al Poder Legislativo no será una tarea menor, con el fortalecimiento desde las reformas que se requieran, con las iniciativas que se necesiten, con cuestiones presupuestales que acompañen las no pocas necesidades que en materia de seguridad se tienen, pero hoy tenemos que apostarle a que le vaya bien. Hoy tenemos que apostarle a que visualice las deficiencias o quizás las equivocaciones que pudieron existir, pero a que también capitalice las fortalezas que se pudieron y que se pueden tener en materia de seguridad. Yo en ese sentido lo que tendría que resaltar de manera muy importante es que, como bien lo decía ya el diputado Luis Medina, a la simple vista, a la primer plática genera una buena impresión de que es un hombre capaz, de que es un hombre preparado, de que es un hombre en el que podemos depositar la confianza para que le dé buenas cuentas a los zacatecanos, que podemos decir que hasta este momento, a unos días y a unas horas, se ve como una buena decisión del gobernador del estado el darle esa responsabilidad a él. Y yo resaltaría adicional que me genera esa buena impresión y esa expectativa en positivo de que es un hombre que trae muy claro que ser secretario de Seguridad Pública no es ser comandante ni director de la Policía Estatal Preventiva, de que es una persona que trae la claridad de que tiene que integrar en su política pública en materia de seguridad temas de prevención, temas de contención, temas de coordinación con corporaciones municipales, estatales y federales, la operación al interior de su propia secretaría, el tema penitenciario que también corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, se ve que tiene la claridad de cuáles son los problemas que habrá de enfrentar, con qué debilidades está iniciando en su gestión, pero también qué fortalezas debe de replicar para dar el resultado que Zacatecas espera de él. Por ello, esperamos y necesitamos que el hoy secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, muy pronto dé resultados, muy pronto se sienta que la estrategia que él hoy conduce está impactando en positivo en los 58 municipios del estado. No solamente lo requiere la zona metropolitana o la zona conurbada que mayor impacto genera, sino que tenemos que pensar en que es una estrategia integral para el estado de Zacatecas, en coordinación con otras entidades, en coordinación permanente con las fuerzas federales, porque es así como aspiramos a tener tiempos de tranquilidad en Zacatecas. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Cedemos el uso de la voz al diputado Jorge Torres Mercado hasta por 3 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Me sorprende que de pronto a los que todo critican y nada proponen, que no digo que sean todos porque hay diputados pluris que sí trabajan y tienen tareas y los veo trabajar, medio les agradó el cambio, pero ¿por cuánto tiempo? Porque esto no es cuestión de un secretario de Seguridad Pública, esto es de una sociedad. A mí me preocupa mucho que en los próximos años esto empeore, porque me entero del tipo de droga que se consume en las colonias y en la zona rural. Uno cree que ciertos líderes de partidos de izquierda conviven con la gente que van y toman café en un jarrito de barro ahí en las orillas de la ciudad o en las comunidades, de ese café que es más rico, hervido. Pero no, se la pasan en elegantes cafeterías y no salen de ahí. Luego cree uno que van y se toman una copa o una cerveza al campo allá con la gente. Y no, van y golpean a los jovencitos para desalojarlos de las zonas VIP, como dicen los chavos, que creo que las zonas VIP son las más elegantes. Es que es increíble. A criticar, yo pregunto,
¿tendrán algunos de ellos, habrán asumido algún grupo de jóvenes y niños para implementarles algún programa recreativo, para distraerlos en algo sano? ¿O solo se la pasan atrás de los periódicos y las revistas, viendo a ver qué surgen de los medios de comunicación para pegar y para pegar? Yo creo que apliquémonos. El tema de la seguridad pública es cierto, estamos rebasados, pero es una tarea de todos. Yo insisto, mucho, ahorita hablaba la diputada en tribuna de la edad de esas personas que fueron sentenciadas a muchos años de prisión. Yo pregunto, ¿en dónde están los papás de esa jovencita? ¿En dónde estamos? O sea, ¿por qué no nos aplicamos? Y no solo con nuestra familia, apliquémonos con nuestros vecinos, con la gente que cree en nosotros, la gente que votó por nosotros. Debemos de regresar y escucharlos. Y les digo, yo creo que es más sano tomarnos un café allá que aquí en el centro del distrito de Zacatecas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Cedemos el uso de la palabra a la diputada Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Creo que en pocas ocasiones he hecho un reconocimiento a mis compañeros de distintas fracciones parlamentarias y quiero aprovechar estos 3 minutos. No es fácil ser aplaudidor oficial, tiene su mérito y de verdad es que en muchas ocasiones, en lo particular he visto con compañeros diputados y diputadas el trabajo que les cuesta asumir posturas que se les imponen desde el Ejecutivo. Y no es sencillo, a final de cuentas, salir y hablar que todo es bonito, aunque sea negro, aunque sea blanco, pero bonito y todo funciona bien. Nosotros hace un par de semanas, cuando insistíamos del tema de que se exigiera la renuncia del secretario de Seguridad Pública, lo argumentábamos no como la solución del conflicto en materia de seguridad, pero sí como un primer gran paso, que tenía que llegar una persona que tuviera una estrategia diferente, un perfil diferente y que en ese tipo de responsabilidades como el de procurar la seguridad a los zacatecanos, no les podía temblar la mano a quienes le habían dado la oportunidad ante los escasos resultados, o más bien ante los escalofriantes resultados. Hoy estamos hablando de una circunstancia distinta. Quiero decirles que el Partido del Trabajo celebramos en principio que se le haya pedido por cuidar las formas o aceptado la renuncia al general Froilán. Creemos que los números ahí están, que el tiempo y la sociedad nos dio la razón, no dio resultados y después del tiempo y la sociedad del mismo gobernador. Y que hoy estamos ante un perfil diferente que plantea una estrategia diferente y que por lo menos nosotros como expresión política sí le apostamos por el bien de Zacatecas a que funcione, a que le vaya bien, le deseamos éxito al secretario de Seguridad Pública, porque lo contrario sería una absoluta mezquindad. No podemos esperar que alguien que tiene tan alta responsabilidad, que estamos hablando de vidas humanas, tenga un tropiezo en Zacatecas. No le deseamos eso ni al gobernador Tello y mucho menos a su nuevo secretario de Seguridad Pública, pero es complejo defender siempre lo mismo y yo por eso quiero reconocer a algunos y algunas diputadas del PRI, del Verde y de Nueva Alianza, porque de que les tuercen la mano para que hablen incluso cosas que no coinciden, nos consta y es difícil y también merece respeto. Gracias. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz a la diputada Lorena Oropesa hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Hace unos días debatíamos fuertemente sobre la pertinencia de emitir un exhorto por parte de esta legislatura al gobernador del estado. Quienes estábamos a favor de mandar este exhorto, argumentábamos que el primer paso para que cambiara la situación de inseguridad en el estado y que transitáramos hacia la seguridad era cambiar al titular de la secretaría. Y el argumento que se utilizó para no exhortar al gobernador fue que el cambio de una persona no hacía la diferencia. Entonces a mí me extraña mucho el argumento que hoy
se esgrime en tribuna al decir que pues ya con este cambio ya Zacatecas tiene seguridad. Creo que es muy distinto que el anhelo que todos tenemos de que Zacatecas sea un estado seguro, que sea un estado tranquilo, que se abata la inseguridad, que se combata la delincuencia, pues es muy distinto a lo que puede suceder en la realidad. Me parece que esa confusión no se debe dar, mucho menos a estos niveles. Lo que necesitamos es que cambie y eso es lo que queremos, pero de ahí a que las cosas sucedan de manera automática, por supuesto que dista mucho. Tenemos en este momento 3 policías desaparecidos en el estado. 4 policías, efectivamente, 4 policías desaparecidos. Y los demás acuartelados porque tienen miedo a salir. Eso no es tener seguridad y el asunto tampoco se da en automático. Yo creo que lo que sí podemos hacer es otorgar el beneficio de la duda para quien asumió recientemente la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública, porque efectivamente en la reunión que tuvimos demuestra tener experiencia curricular y operativa, y que lo que nosotros le apostamos es a que haga un trabajo efectivo para regresar la paz a Zacatecas. Pero sí quisiera hacer esta distinción. Si el gobierno del estado siempre ha sido su intención, pues ha fallado. Si el ejecutivo del estado siempre ha pensado que esa era la manera de proveer la seguridad a los zacatecanos, pues falló. Y qué bueno que corrigió el rumbo. Y qué bueno que ahora se nombra un nuevo titular que nos da la esperanza que las cosas puedan ser mejores, no que son mejores. Sí hay que distinguir y creo que ahí es donde radica la visión de las cosas. Todos queremos paz en Zacatecas, todos queremos que se combata la delincuencia y me parece que la estrategia que ahora se anuncia puede dar mejores resultados, porque se habla de la prevención del delito, se habla de la contención y se habla de una especie de reestructuración de la estructura gubernamental para que esto pueda funcionar. Ya lo vemos de manera más integral, a diferencia de lo que se manejaba anteriormente, solamente una sola vía, que era la prevención del delito. Ahora lo vemos de manera integral, diputada. pero tenemos que darle tiempo a que esto funcione y no mucho. Los resultados, como bien lo señaló el nuevo titular, se tienen que ver de manera inmediata, pero al día de hoy todavía no los vemos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz a la diputada Isadora Santibáñez Ríos por 3 minutos. Muchas gracias, diputada presidenta. No confundamos, diputados. Desearle éxito a alguien y reconocer su experiencia no es ser aplaudidor. Hemos hablado de lo que se puede decir, de lo que se puede hablar, de su trayectoria, que es indudable, de su experiencia, que también es innegable, de las propuestas y planes de acción que ha presentado y también de que lo ha hecho de manera responsable. Creo que yo también mi participación el día de hoy la hago de manera responsable al manifestar un apoyo al gobernador, porque al final de cuentas que le vaya bien al gobernador es que le vaya bien a Zacatecas, que le vaya bien al nuevo secretario de Seguridad es que le vaya bien a Zacatecas, y hay quienes sí queremos que les vaya bien a Zacatecas, hay quienes sí queremos trabajar de manera conjunta, hay quienes sí queremos manifestar respaldo. Yo comentaba también algo que nadie volvió a tocar, es el trabajo que nos toca a nosotros. Lamentablemente se les olvidó que lo dije. A nosotros nos corresponden iniciativas de ley para penas más severas, es un trabajo que nos corresponde y que debemos hacer para ayudarle también a Zacatecas a que le vaya bien. Hemos hablado que la seguridad efectivamente no corresponde a una sola persona, total y completamente de acuerdo con eso.
tiene que ver también con un tema de valores, de principios, de cómo está la sociedad, y creo que es algo que podemos solicitar al Ejecutivo y al Secretario de Seguridad, que también dentro de las estadísticas que están realizando, realicen una referente al cómo están los valores y principios y a partir de qué fecha en el estado de Zacatecas comenzó a agravarse el tema de la inseguridad referente a barrios, colonias y todo aquello que al final de cuentas es lo que vive el día a día la ciudadanía. Hoy hacemos un llamado a la tranquilidad, a volver a recuperar principios y valores, a trabajar de manera conjunta en materia de seguridad. No todo lamentablemente es bonito, no todo es perfecto en el Estado, no todo está bien, jamás lo he dicho ni lo diré. Aquí el tema es que hay demasiada complejidad en materia de seguridad y hay que aceptarlo y reconocerlo, porque creo que ese es el primer paso. Y hay que reconocer también y aplaudir que ese primer paso ya se dio, ya se reconoció, ya se trabajó referente a este tema y ahora ¿qué es lo que queremos? Esperar buenos resultados. Y creo que el perfil de nuestro secretario nos da una visión de que podemos ir por un mejor camino, pero sí es importante que en este tipo de temas pues que las participaciones en tribuna sean para hablar referente al tema de seguridad, no referente al tema del trabajo, no qué hacen o no los diputados. Su servidora creo que no ha sido incongruente en el tema de seguridad. Diputada. Nosotros manifestamos, sí, diputada presidenta, concluyo. Nosotros manifestamos que era necesario generar políticas públicas diferentes y el Ejecutivo decidió que esas políticas públicas tenían que ver con la cabeza y ha hecho un cambio y esperemos buenos resultados para Zacatecas, porque serán buenos resultados también para la ciudadanía. Esperemos que la inseguridad disminuya en el Estado, porque al final de cuentas es algo que todos necesitamos. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Cedemos el uso de la voz a la diputada Guadalupe Celia Flores Escobedo, hasta por 3 minutos. Muchas gracias, 5 diputada minutos. presidenta. Gracias por darme más minutos, diputada presidenta. Con tu permiso. Y bueno, pues yo también